Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Polémica y Café. En esta edición nos vamos a sumergir en un tema que nosotros creemos es crucial para el futuro de nuestro país. Entendido nuestro país como México, porque pues hay gente de muchos otros países que podrán considerarlo de otra manera. Em, y el tema es la democracia. ¿Qué perderían los ciudadanos de México? ¿Cómo nos afectaría a los ciudadanos si este sistema de mini democracia, por llamarle de alguna manera, desapareciera? Y en fin, aquí estamos como todas las semanas, Eduardo Gurría, Judith Hernández y su servidor Daniel Aysen, para cuestionar este punto y tratar de encontrar una respuesta, porque yo me he dado cuenta que la gente no concibe las consecuencias de perder el Estado de Derecho y de perder, lo cual, por cierto, Estado de Derecho y democracia y libertad son casi intercambiables. Si no hay Estado de Derecho, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay democracia. No hay Si no hay democracia. democracia, no hay eh, Estado de Derecho. Pero bueno, la tarea que nos habíamos impuesto era tratar de encontrar algunas cosas de las que creemos que se modificarían si en nuestras vidas personales, si desapareciera el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tú, Yo, entonces, yo, yo, empecemos. yo le diría muy fácil, si perdemos nuestra incipiente democracia, verdaderamente perderíamos todo. Cuando digo todo, no es una exageración. La verdad de las cosas es que de los procesos democráticos devienen lo mejor que las sociedades pueden desarrollar. Y cuando esos procesos democráticos de alguna manera se deterioran, empezamos a ver varios ejemplos, podemos citar muchos ejemplos, de cómo la calidad de vida de todos se viene abajo. La Bueno, de calidad casi de vida todos. de todos se deteriora. Claro, de casi todos, porque los favorecidos por este tipo de regímenes, pues desde luego tienen condiciones distintas. Pero la verdad de las cosas es que quien pierde democracia y grados de democracia, pierde grados de vida, grados de calidad de vida, en todos sentidos, en educación, en todos sentidos, en educación, salud, todo. Y ¿Tú qué sobre dices, todo Judith? en y sobre todo en justicia. Eso sí. ¿Tú qué dices, Judith? ¿Cómo aterrizarías esto a nivel de tus hijas? Es un problema muy grave. Primero porque repercute, digo, mis hijas ya están grandes y repercute en la cuestión económica, en la inestabilidad y la falta de acceso a un mercado laboral que te dé oportunidades de un trabajo bien remunerado, por ejemplo, ¿no? De hecho, una de las situaciones que ahorita enfrentan muchos de los jóvenes es cómo me voy a jubilar, qué va a pasar conmigo en unos años, ¿no? La falta de oportunidades también para desarrollo personal, para tener becas, para irse a estudiar a otros países. O sea, en ese sentido, creo que es muy importante el tomar en cuenta que no tenemos que trabajar para conservar la democracia, ¿no? Pues de lo que tocas decir, yo no me queda muy claro porque yo estoy seguro que muchas de las personas que aparentemente votaron por Claudia Sheinbaum dicen recibir becas y tú dices que las van a perder. Las No, van a no, no, hay, perder hay, porque hay no se que, hay puede. que, Ah, hay, perdón. hay que diferenciar las becas que este gobierno le ha dado a muchos jóvenes y a lo que se refiere Judy, que son becas, por ejemplo, del CONACYT. Lo que el CONACYT era, el CONACYT sigue siendo hasta ahorita, y el CONACYT ahora en el nuevo gobierno va a ser elevado a una Secretaría de Estado, lo cual está muy bien,
Pero el CONACYT en este sexenio ha sido brutal la pérdida de alumnos o el número de alumnos que han obtenido beca es muchísimo inferior a lo que solía ser, pero mucho menos de la mitad, mucho Me menos de atrevo, la mitad. me Dime, atrevo a, me sobre, atrevo a querer subrayar algo. Eh, adelante. Son como escalones que se me ocurrieron hace unos días y pensé, el primer escalón que tiene que recorrer alguien en México para poder acceder a la educación y al trabajo y poder tener la vida que esa persona quisiera tener o que esa familia quisiera tener, es primero hablar español. Si no hablan Pues sí, español, no pueden acceder al mercado nacional. El no, segundo nivel de es acuerdo. acceder a la educación, pero a la educación no es ir a la escuela, es ir a la escuela a aprender por lo menos bien sumar, restar, multiplicar y dividir para poder tener un trabajo que casi todos requieren de matemáticas, pero hay que entenderlas y para los que les guste la matemática, pues siempre tienen la posibilidad de poder seguirse desarrollando en ese campo. El tercer escalón es el poder tener la libertad de movimiento, poderse salir de donde están para irse a otros lugares, que en México básicamente ha existido porque a cambio de que te muevas de tu lugar, te puedes ir a Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey o a Estados Unidos y está resuelto el problema. El chiste es, el cuarto escalón es la posibilidad de no tener que salir, de poder quedarte en donde estás y aplicar en donde estás tus conocimientos, tus intereses, tus prioridades y vivir en paz. Y el quinto escalón, y ahí es donde viene todo lo de CONACYT y todo esto, es el poder integrarte y competir en el mercado mundial de trabajo y de ideas. Para conocer esas ideas, tienes que poder salir a otras universidades u otros países, no de shopping, sino por lo menos de estudio. Y no de estudio de una semana, que está muy de moda ahora en México. Una semana de estudio a París, Francia, que a todo dar. Y Yo no una he semana. visto eso, ¿eh? De una Sí, semana. sí. Bueno, 2 semanas si quieres, pero que no sirve de nada. El chiste es poder salir e integrarse en alguna institución, en algún medio ambiente donde puedan compartir ideas con la gente, con otra gente que tiene otros antecedentes culturales, históricos, laborales, etcétera. Y por consiguiente, para poder hacer eso, tienen que tener acceso bueno a idiomas de otros países. Habrá quien Pues quiere sí, irse a China, habrá quien quiere irse a Rusia, pero sobre todo, si manejas el inglés, el 95% de tus posibilidades de estudio en el extranjero estarán bien atendidas. Pero si no manejas el inglés, pues estás condenado a no poder ir, a menos que te manden de cargamaletas no, o de lo no, que sea. Pero no con simplemente una no hay, beca, no hay. Entonces, si una no hay. persona no cuenta con esos 5 niveles, con esos 5 escalones para poder escoger su futuro, pues esa persona no tiene futuro, solo tiene el presente que quieran, el presente, como dicen ellos, lo que Dios quiera. Y si Dios quiere que haya medicinas, habrá medicinas. Si Dios no quiere, pues no las habrá. Y si Dios quiere que te No, mueras, pues te vas a morir. Y si Dios no quiere, no te vas a morir. A menos que vivas en un país donde el humano quiere y el humano dispone. Y sí, a veces pues por ahí se cuela el Dios con sus cosas, pero por lo general es el humano con su inteligencia y a veces hasta con su sabiduría el que maneja todo eso. Lo menciono por lo del CONACYT. La destrucción del CONACYT no fue la destrucción de una mera burocracia que repartía becas, como lo quiso plantear Manuel Andrés, fue la destrucción de las posibilidades de que la gente de México saliera a conocer lo que se piensa, lo que pasa y lo que se está haciendo en otros países, entre otras cosas, para traerlo a México. Y eso es lo que a Manuel Andrés no le gusta, porque a Manuel Andrés y toda su pandilla lo que quieren es precisamente un pueblo ignorante, incapaz de defenderse e incapaz de tomar decisiones
Pues por falta de medios y de conocimientos. Entonces, por eso quería yo hacer Pues este. yo no haría esa generalización tan amplia, hombre, pero la verdad de las Mira, cosas es que sí, el nuevo en el secretario de caso Educación en el seguramente tiene caso otros del datos. CONACYT, la verdad de las cosas es que sí es cierto lo que dices. Ahora que ya nos han presentado una parte muy importante de la integración del nuevo gabinete, llama la atención que en la Secretaría de Educación hayan puesto o hayan designado a una persona que su perfil es lo más alejado a la Secretaría de Educación, aunque sí fue encargado de la Secretaría de Educación en algún momento, no sé si en el Distrito Federal o en En algún el momento, Distrito Federal, cuando era Distrito Federal, cuando era duró el 1 año, Distrito 8 Federal. meses, y él Sí, mismo renunció, o sea, no, vamos. O sea, no Lo- pudo con pero, el paquete. Pero pero, fíjate, hoy me hicieron una pregunta que a lo pero mejor alguno de además, ustedes. a- Dime, a- dime. a ver, ¿qué pregunta? No, no, ibas a decir, pero. Bueno, no, bueno, yo lo único que digo es que el perfil y los años como profesionista actuante en la sociedad mexicana y con los años que tuvo la oportunidad de servir al gobierno o en el gobierno, pues no tuvo nada que ver con la educación, salvo ese pequeño periodo de unos cuantos meses al frente de la Secretaría de Educación de en aquel entonces Distrito Federal. Pero la verdad de las cosas es que es un hombre que toda su vida, su perfil ha sido de un organizador de masas, de un organizador de eventos, sobre todo de eventos políticos o con sentido político. Entonces, pues no se ve. Yo creo que don Agustín Yáñez o algunos de nuestros muy brillantes ex ministros de educación o secretarios de educación, pues estarán dándose ahorita Torres Bodet, por ejemplo, deben de estar dándose vueltas en su tumba de coraje al ver que una persona con tan poco currículum en términos de academia y de conocimiento sobre educación, pues tiene la misma oportunidad o el mismo encargo que tuvieron ellos. Por Y ejemplo, lo, Torres Bodet, después de ser secretario de Educación en México, fue el encargado de la UNESCO durante, creo que algo así como 6 u 8 años. Después de ser secretario de Educación en México, fue encargado de la UNESCO, que es precisamente la organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con la educación. Entonces, bueno, bueno, pues ahí sí, de todos los nombramientos que la señora Sheinbaum ha hecho, la doctora Sheinbaum ha hecho, este es probablemente el que nos tiene más inquietos a muchos. o sea, a lo mejor te debería tener más inquieto otro. Fíjate, hoy me hicieron la pregunta, yo no supe la respuesta, pero estoy seguro que alguno de ustedes dos podrá responderla y si no, tendremos que investigarla esta semana. Alguien me preguntó por qué el doctor Kersenovich habrá ¿Sí? aceptado el nombramiento que le dieron a los 80 años de edad. Pues es más o menos la edad de Biden, la edad de Trump. Pues sí, ¿Por qué acepta el nombramiento de un de una secretaría que no existe básicamente, que no tiene medicinas, que está totalmente sin recursos? ¿Qué es lo que piensa hacer? Yo dije, bueno, yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué lo nombraron? Y a mí me quedaba claro que el nombramiento de Kersenovich le daba un dejo de honestidad al gobierno de Claudia. Si nombras a gente que es incorruptible, o por lo menos digamos que no es corruptible, quiere decir que estás buscando gente honesta. Ahora, la otra pregunta es, ¿y el no corruptible, por qué aceptó el nombramiento? pues ¿Alguna sugerencia? Porque el yo creo, nombramiento, sí, yo creo simplemente que es un hombre que es distinguidísimo como médico. Al parecer, lo poco que sé sobre su personalidad es que es un profesionista de calidad extraordinaria y entonces, pues me imagino que estaría
al igual que muchos mexicanos desesperados de ver la ínfima calidad que tienen en este momento los servicios de salud en México, y que como esta administración ha sido particularmente hábil en deshacer lo poco que había o la poca eficacia que había en los servicios de salud en México, bueno, pues él dice, en mi última etapa como profesionista le voy a dedicar a México mi esfuerzo Sin o mi embargo, experiencia para mejorar las cosas. sin embargo, para el puesto que le están dando o para el trabajo que le están dando, su experiencia es nula, porque él, o muy poca, porque no se Bueno, trata de que sepa de medicina, o más bien de que sea un gran médico, sino que sepa de administración, de organización, de movilización a nivel nacional e internacional para conseguir medicinas, insumos, doctores, becas, o sea, tiene que rehacer un sistema desde sus cimientos mismos. Y eso, pues yo, oye, bueno, sí, yo no sé que él tenga muchísima experiencia en eso. Lo que sí sé es que si levanta el teléfono, muchas personas muy importantes en el mundo le contestan, porque él es un hombre de una gran calidad profesional y de una extraordinaria, según me dicen, calidad moral. pues vamos a tratar de conseguir alguna, a ver si lo podemos localizar a él y a ver si nos quiere dar alguna opinión, porque ninguno de ellos ha querido dar ninguna opinión de por qué los está escogiendo Claudia. Vamos a ver si hay algo, pero mientras les informamos la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué se pierde cuando no hay democracia, cuando no hay transparencia, cuando no hay Estado de Derecho? Pues se pierde el derecho a tener un sistema de salud que nos proteja a todos. Y para los que Así tienen es. dinero, pues van a poder ir a Houston o van a ir a poder ir al Hospital Ángeles o comprarse su propio Hospital Ángeles, pero los demás no. Los demás van a tener que ir a hacer cola para que les digan necesita esta medicina y buena suerte, porque ya no hay. Ahí a ver si la consigue usted en Dinamarca. Entonces, una de las cosas que se pierde cuando se pierde el Estado de Derecho es el derecho a la salud. La otra que ya habíamos mencionado es el derecho a quedarse en donde uno vive o a irse a donde uno quiera con más o mejores cualidades de trabajo para crear algo mejor. Y si yo puedo estar en Oaxaca y decidir que a mí me gusta estar en Oaxaca, me quiero quedar en Oaxaca. Ahora, claro, a eso nos lleva al tercer punto de derecho, porque si al estar Claro, en Oaxaca me pasa lo que está pasando hoy en México y tengo que pagar derecho de piso a todo, pues entonces no me puedo quedar en Oaxaca, a menos que tenga para ese pagar es, el ese derecho es de piso. ese, por ejemplo, es rápidamente, es otro gran ejemplo. ¿Qué pasa cuando se deteriora la democracia? Se deterioran todo lo que tiene que ver con la justicia. Y en México estamos sufriendo brutalmente la presencia del crimen mal llamado organizado, pero lo que ha sucedido es que después de que México hace un gran esfuerzo, pero un esfuerzo extraordinario en despetrolizar la economía, ahora casi nos cae como una especie de gran, no sé, de gran mal esta esta acción del crimen organizado en todos sentidos en la economía y que Mira, la deteriora de una manera brutal. Bueno, pues esa no es más que una consecuencia de una baja en la calidad de la democracia, y del sistema de que se justicia. traduce que se traduce en en una mala aplicación de la justicia y el Lo cual, derecho, desde luego. lo cual también me lleva a una de esas, ya sabes, mis teorías conspiracionistas, ¿verdad? Yo pienso, no sé si recordarás cuántos nombramientos totalmente pestilentes hizo Manuel Andrés a nivel de gobernaturas, secretarías y de todo, de personajes que tú dices, bueno, y este Las tipo, gubernaturas, a lo mejor él eligió a los
que iban A a los ser de Morena, pero sí, pero sí. no, Bueno, no los Veracruz, elige Oaxaca. propiamente él, nada Sí, más. bueno, Bueno, nada más, no me vengas con eso de las leyes. bueno, a ver, Entonces, bueno, ahorita que sí. comentes, te comento algo. No, a ver. Es que te iba a decir del doctor Kershenovich, eh, sí tiene experiencia en la cuestión administrativa. Él fue director general del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, Hombre, una de las uno mejores de los mejores instituciones del hospitales que hay sistema en de México. salud. Ujú, así Ah, es. pues qué bueno que me lo mencionas. Se lo voy a Qué bueno. comentar a quien me hizo la pregunta porque yo no sabía eso y por no saber eso, saqué el tema. Entonces, voy a seguir con otros temas porque los otros temas de lo que pasa cuando no hay democracia y libertad de opinión es que tampoco hay rendimiento de cuentas. Adelante, señor Gurría. No, pero esa es la parte más importante. No hay rendimiento. Primero, no hay medición de ningún proceso, sea social, político, económico y demás. ¿Por qué? Porque no les interesa la medición. Claro. Y segundo, mucho menos que las personas sepamos cuál es el resultado de esas mediciones. Entonces, no hay índices, no se mide nada, porque ¿para qué? Pues si no hay a quién darle cuentas. No. Cuentas sí Y hay, por pero no eso las que es que tú es tan quieres. importante. No, por eso es muy importante cuidar la democracia, porque la democracia lo primero que hace es exigirle a quien le gobierna, a quien gobierna, que nos entregue cuentas, que nos diga qué hizo, que nos diga por qué lo hizo. Y entonces, eso es, eso es otro de las grandes eh, faltas cuando la democracia empieza a deteriorarse, se empieza a deteriorar el sistema de información. Y Y creo, con ese deterioro cae todo por la borda. Y además la tecnología Adelante, ayuda Judy, yo diría. ahora. creo que lo Eh, estamos viendo ahorita con todos los casos, digamos, que se han mandado como reservados, ¿no? Hoy estaba leyendo que o Claro, alguna claro. información del SENACE, de esta Comisión Reguladora de Energía, también va a estar clasificada como reservada por 5 años. Entonces, el caso Segalmex ya, para que nadie investigue, un caso peor que el Fobapro que tanto menciona, muchos más millones de pesos involucrados, se mandó reservado por 5 años. Y así nos vamos yendo con un montón de Pero reservas, ¿no? la Por obra pública, seguridad, ¿cuándo la obra pública todos los gastos del sido, Tren Maya reservados por cinco había años sido por seguridad motivo? nacional. Él, Mira, claro, debemos de y lo mismo reconocer, de el aeropuerto Felipe Ángeles y Así lo es. mismo de la refinería de Dos Dos Bocas, Bocas, el pero Tren Maya también esto pasó con el segundo piso de la Ciudad de de México, la Ciudad de que México. también hicieron perdediza y hicieron que no se pudiera checar esa información. y se Y los la verdad así permitieron, quedó. Entonces y se nunca los supo. permitieron los Claro, gobiernos de supuesta oposición. Así es. pues no precisamente que lo permitieran, sí hubo, según me acuerdo, Hubo algunas protestas, manifestaciones en contra, pero tenía mayoría morena y entonces pasaron. así es. Eh, Y ese es el peligro de que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ahora. Y ahorita Por, tenemos un problema que todo el mundo está distraído con la reforma judicial y nadie se está dando cuenta de lo que está pasando porque quieren cometer una arbitrariedad al darle la mayoría calificada a Morena claro, cuando claro, tendría una sobrerepresentación. Incluso los la medios ya dan sobrerepresentación. por sentado que va a suceder así cuando sería totalmente ilegal, ¿no? Tendría el 75% cuando solo puede tener un 8% más. O sea, Así veinticinco es. por y ciento más de lo que... Ese es un problema importantísimo, no importante, es importantísimo, porque permitiría entonces la legalidad de la de la arbitrariedad. ilegalidad.
sí. Y entonces alguien se preguntaría, ¿y entonces qué se puede hacer? Lo que se Lo que está se, haciendo, se Sí, lo que se está, bueno, puede hacer es esa es la pregunta de todo el manifestarnos, mundo, ¿verdad? manifestarnos lo más que se pueda de todas las formas y maneras que podamos. Yo creo que habría que tratar de organizar. Bueno, no sé Hay si gente, somos organizables los mexicanos de Estados Unidos. Eh, no, pero hay gente que inclusive habla de hacer nuevas organizaciones políticas, me refiero a nuevos partidos políticos, ya que es tal el desprestigio de los partidos políticos que tenemos que no pueden competir seriamente pues sí, ¿tú en la no opinión crees, pública tú por el no gran crees que todos, desprestigio que tienen. pues yo pienso que todos estaban asociados con Morena para el Pues resultado sí, que hubo si no y que estaban todo mundo asociados, se fuera, parecía que estaban asociados. que todo mundo se vaya a su casa sin ninguna consecuencia, con todos sus millones y sin dar cuentas de nada. Que por cierto, también ya oí que van a tratar de construir trenes por todos lados. Y escuché un comentario de Pedro Ferriz que se me hizo muy simpático. Eh, Pedro Ferriz comentaba y decía, ¿saben ustedes por qué Sheinbaum quiere construir trenes? Y uno dice, bueno, pues porque le gusta jugar a los trenecitos, porque son muy buenos para transportar mercancías. Dijo, no, 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 no. Ella quiere construir trenes porque en México los trenes no sirven, porque la extensión del territorio es tan grande y las áreas no pobladas tan enormes que los trenes no son económicamente factibles. No es que el tren vaya más rápido o más despacio, sino que tiene que haber puntos de población intermitentes que, que generen boletaje, que generen comercio, que generen transporte para que el tren sea productivo. Pero si yo te digo a ti, tómate un tren de Querétaro a Juárez y ahí nos vemos cuando llegues y yo me voy en avión, pues es obvio que tú no te vas a ir en tren, que es una locura. Nadie se iría en tren. Entonces, ¿a dónde te irías en el tren Juárez-Tijuana, por ejemplo? A ningún lado. Habría que estar loco para querer viajar en tren de Juárez a Tijuana. Bueno, entonces, Entonces, ¿cuál es digo, cuál es el comentario de Ferriz? Que por cierto, el Ferriz comentario es es un muy hombre, bueno. a ver, El comentario es muy bueno. El comentario es porque no hay infraestructura de rielera en México. Por consiguiente, hay que pseudo construirla o construirla. Por consiguiente, es una mina de oro para contratos inexpugnables de la administración pública que pueden mandar todo el dinero que se encuentren a construir trenes que nadie importa si llegan o no llegan, porque a ver hasta dónde llegó la vía del tren transísmico, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que son tres vías de diferente ancho, pero no han llegado a ningún lado. El tren de México a Toluca, algo tan simple pero como el eso no tren es de de México. ahora. El tren de No, México a no, Toluca tiene 13 o 14 años de ser pero es un que desastre. Morena no es de ahora. Morena es el PRI de Peña. Morena es el Bueno, PRI de Luis Echeverría. por favor, no tenía Bueno, nada que ver eso, Morena, pero en fin, el tren es Morena un viene de ahí. desastre porque ha sido un desastre ese proyecto. Ese Precisamente es lo que proyecto él ha sido, decía. yo creo que el peor Eso proyecto de la es, historia de México, de la historia no, es una moderna. mina de oro que no deja de dar. Y todo lo que tienes que hacer es mover dos Eso es columnas, otro es decir, problema. no se cayeron, se deslizaron hacia el público y ya con eso te robaste otro montón de millones de pesos. El caso es que se me hizo muy correcto el tápale el ojo al macho con un dedo y vamos a llenarnos de dinero. Y luego hizo el comentario hoy de que nadie se equivoque. Ella no va a cambiar la política de, de, de seguridad. Yo francamente te recomendaría de manera muy sincera que le pusieras poca atención a lo que el señor Pedro Ferri dice. Es un hombre Bueno, que verdaderamente difícilmente puede estar más desprestigiado. Pero en fin, cada quien su vida. bueno, mira, estaba yo A leyendo ver, lo a desprestigiado, ver. no, y no estoy comparando,
pero hubo un momento en que Octavio Paz estaba totalmente desprestigiado en México, por el que Carlos Monsiváis y otras personalidades, por así llamarles, de una pseudointelectualidad de izquierda, lo desprestigiaron por completo. No, no, Entonces, no, 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 bueno, tampoco, tampoco. a ver, ándale, ándale. Muchas situaciones de Octavio Paz es fecha que ahorita son motivo de gran controversia. Su esposa escribió varios libros sobre el caso y es cuestión de a quién le quieres creer, pero la verdad de las cosas es que como unas otras. El señor Pedro Ferriz, por ejemplo, uno de sus grandes puntos y grandes aportaciones a la política mexicana era cancelar el libro de texto gratuito. Y lo anduvo diciendo por toda la República Mexicana y era, según él, motivo de gran orgullo. Yo lo hubiera quemado vivo por proponer eso, nada más por proponerlo. Pero en Bueno, el fin, la problema, verdad de las déjame, cosas es que espérame, conozco a ese señor, conozco a ese déjame señor desde regresar. hace 50 años, porque fuimos Es que compañeros de escuela, desde la acabas de primaria. tocar un punto que nos lleva al principio del programa. ¿Qué clase de libro de texto va a hacer el señor Delgado en la Secretaría de Educación Pública? ¿Y qué le va a decir qué les va a enseñar a los No, niños? hombre, Ahí sí me gustaría no, comentar no lo va a que hacer, A el ver, libro de texto ya es terrible. lo que ha dicho hasta ahorita es que va a mantener los libros de texto y el sistema de la nueva escuela mexicana. Eso es todo lo que ha dicho. Bueno, entre otras Así es. cosas, pero con respecto Eso es. ¿tú a la podrías cuestión definirnos la educativa. nueva escuela? ¿Perdón? ¿Tú podrías definirnos qué significa la nueva escuela mexicana? No, y nadie te lo va a poder definir Ah, ok. porque no hay planes, no hay programas. Los libros se hicieron antes, o sea, de forma totalmente arbitraria antes de tener planes y programas. Y a cualquier maestro que le preguntes te dice que no puede usar esos libros porque no tienen ni pies ni cabeza. Pero esos Saltan son de los, un tema a otro de una forma que no tiene ninguna lógica ni ninguna secuencia. pero van a Rompen. ser los libros del sexenio. Esos son los libros que se Pero pusieron desde son, hace un año, 2 años, y que no se están usando realmente. O sea, se los han dado a los niños, pero los profesores no los están usando porque no hay forma y no hay una guía que te diga cómo. El problema que yo le veo a estos libros es que muchos profesores, su forma de dar clases no era la más adecuada, llegaban al salón, niños saquen los libros de texto y ahorita no lo pueden hacer. Y eso deja muchas dudas sobre qué tantos conocimientos y qué tan actualizados están los maestros para poder cubrir los temas sin tener un libro de texto enfrente. ¿Deja dudas? pero sobre Realmente. todo, Por y supuesto. además de todo, llama mucho la atención en estos libros de texto que el conocimiento hacia las matemáticas sea No. extraordinariamente ligero y extraordinariamente mal logrado. Y la verdad de las cosas es que en la manufactura de los libros de texto, lo poquito que yo sé, es que intervino una persona que viene de Venezuela o vino de Venezuela y tuvo una influencia muy importante en la edición de los libros de texto y eso es lo que motivó que sean de tan baja calidad. Los libros de texto Además, que eran una cosa extraordinaria en México siempre han sido sujetos de mucha controversia porque en todas las escuelas confesionales en México se oponían a la presencia de los libros de texto. Y entonces en muchas escuelas, como les repito, confesionales, pues, o donde los curas y las monjas eran los directores, pues se boicoteaba la presencia de los libros de texto y se boicoteó la presencia de los libros de texto mucho tiempo. Pero eso no significaba que se debían de eliminar los libros de texto. Entonces, yo te recomendaría mucho que, pues Pero bueno, pero no puedo no bloquear le pusieras tanta todas sus atención a lo que dice el opiniones. señor Ferriz, No, de no le he verdad. puesto tanta, pero no voy a bloquear todas sus opiniones de un brochazo, porque caería yo en lo mismo que No, Manuel bueno, Ferriz. no, pues no, bueno, yo creo que tú habría ya que digo, ya revisar. estamos grandecitos todos, pero simplemente Ferriz
no es precisamente, Ferriz no es precisamente la mejor opción. Déjame recordarte que tanto él como el señor Jorge Berry, que en paz descanse, pasaron por una época muy difícil cuando fueron encargados del Canal 13 y en la administración de López Portillo o un poquito antes tuvieron que salir del país, pero en fin, y refugiarse en los No Estados sabía yo Unidos, eso. ambos. ¿Quieres, Ya puedes después Ferriz, elaborar? ¿No quieres ya elaborar en después eso? Yo Ferriz no sabía. arregló, no, ya después Ferriz arregló porque su papá era uno de las gentes que tenía una amistad más cercana con López Portillo y entonces por eso logró regresar. Pero Berry se quedó allá. Bueno, si En paz regresamos, descanse, por cierto. Ambos fueron compañeros míos de escuela muchos años. Pero en fin, lo Oye, que es pues ¿a qué escuela terrible es fuiste, eh? que en la Secretaría de, por ejemplo, bueno, fui a una escuela Bueno, privada, pues dime con quién toda la andas. primaria y parte de la secundaria. Y ellos iban en la misma escuela. Bueno, la verdad de las cosas es que lo que es terrible es que manden a un claro operador político a una secretaría que debería de ser una secretaría eminentemente técnica. ¿A qué me refiero técnica? A que estuviera ahí nuestro mejor educador, que estuviera nuestro mejor, el que tuviera las credenciales académicas más brillantes. Y eso solía ser lo que pasaba con los secretarios de educación. Ahí está, conste que no es, a mí me cae muy mal Vasconcelos, pero era un hombre distinguido. Ahí está Torres Bodet, ahí está Agustín Yáñez, en fin, ese tipo de personas, el propio Reyes Heroles fue secretario de Educación, en fin, gente que tenía, o personas, el propio Muñoz Ledo, personas que de verdad tenían credenciales académicas. El señor no tiene esas credenciales. ¿Qué quiere que yo haga? Es un fabuloso operador político porque pues gracias a él Morena aplastó a la oposición de una manera brutal en estas últimas elecciones, lo que quiere decir que el hombre pues, sabe lo que hace, pero definitivamente no tiene nada que ver con la educación. Es el único nombramiento que francamente o muchas personas en México estamos cuestionando de la doctora Sheinbaum. Llevaba un récord que sentíamos que era bastante bueno o muy bueno, creo que pero Felicidades. El de Delgado definitivamente no. en esa tercera Adelante, entrega Julián. hubo dos o tres que, digo, la Secretaría de Gobernación tampoco tiene todas las credenciales para, yo lo Pues pondría sí. en duda ahí, pero bueno, regresando un poquito a esta parte de la democracia, creo que lo que estamos comentando ahorita va muy de la, adelante, Eduardo. ¿Querés No, no, comentar no, algo? no, 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 perdón. Ok. Es que no hay más que un ejemplo de que cuando hay un proceso democrático que funciona, no podría haber un nombramiento de esta ínfima calidad. Exacto. Cuando hay un proceso democrático que funciona, inmediatamente la sociedad tiene mecanismos para poder expresar su desaliento, su molestia, su no estar de acuerdo con lo que sucedió. Y la verdad de las cosas es que es sorprendente que en México estemos dando estos pasos hacia atrás en términos de calidad democrática. Este gobierno ha sido particularmente malo en ese sentido y yo sigo insistiendo en que, por ejemplo, en la impartición de justicia, que tengamos la estructura que tenemos a través del Procurador General de Justicia, es verdaderamente lamentable y es probablemente uno de los principales, digamos, malos resultados del deterioro democrático. No Bueno, malos resultados, terribles resultados del entonces, deterioro democrático. queda claro, primero, que la democracia es, ¿cómo podríamos llamar? Flexible, amorfa, no adquiere la misma forma en todos lados, es algo en crecimiento, que de pronto se va hacia un lado y de pronto hacia el otro lado, que no es perfecta,
pero que a diferencia de la no democracia, es mucho más productiva para la creatividad humana. Ahora, estamos viviendo un momento en el que hay una avalancha chino-soviética, bueno, chino-rusa realmente, en contra de la democracia, que ellos están ganando, porque la derecha, porque además no es algo de izquierda y derecha, es simplemente antidemocracia y democracia. Y la lucha Claro, antidemocrática la están ganando ellos con desinformación y con gente que no estaba preparada ni estaba lista para poder juzgar lo que tenía para decidir si quería seguir siendo democrática o no. Em, quiero leerles algo de que nos pasó acá, Judith, sobre la democracia, algo que escribió Anne Applebaum. Y dice, en el ocaso de la democracia, analiza los procesos de avance del autoritarismo en varios países. La autora afirma que para que un régimen transite hacia lo que llama una democracia liberal, una autocracia, es necesaria la complicidad de un conjunto de burócratas, intelectuales y medios de comunicación que validen los argumentos sobre los que se van destruyendo los elementos propios del Estado de Derecho. O sea, los medios que apoyan a Morena, más claro. los pseudointelectuales que apoyan a Morena, más los burócratas que viven de Morena, más los siervos de la nación, más los que reciben un cheque y se quedan callados, más los que no tienen servicio médico, pero consideran que un chequecito de 3,000 pesos les sobra y les da y les sobra, aunque sea a costas de la salud de sus padres o de sus hijos, para el caso. Bueno, el caso es que Más, dice, sí, más Pero los cuando, medios que han sido amenazados y todos los periodistas que han sido amenazados, o sea, ya no estamos hablando de que sí, les dan dinero, no, de las amenazas y de todo este, y de las eh, muertes, exacto, de todas estas muertes que ha habido, ¿no? pero además de todo, ¿cómo te explicas? ¿Cómo se explican ustedes que los mejores caricaturistas de la historia de México ahora son los aliados más, pero más decididos de Morena que hay? te voy a dar una Ellos explicación. que a través de la caricatura en México tenía la fabulosa de jamás haber estado alineado con el poder. Jamás, al contrario. De ahí vienen ejemplos fabulosos como Posada y miles más. Pero ellos ahora están, pero metidísimos. Falta nada más ver el canal 11 y el canal 22 para que veas a quienes me refiero. Y ellos son los que además de todo, filosóficamente hablando, están al frente de la escuela de politización de Morena. Creo que la respuesta es que Increíble, verdaderamente increíble. no, yo creo que la respuesta es que en México nunca ha habido una izquierda intelectual ni organizada. Siempre ha habido No, sí, izquierdosos o claro. izquierdistas, pero nunca, nunca han sido congruentes. La izquierda mexicana también lo dice constantemente, lo reclamaba Octavio Paz, no quería ni siquiera Bueno, reconocer los crímenes de Stalin y al reconocer los crímenes y al reconocer los crímenes de Stalin les dolía. Yo creo que hay una izquierda latinoamericana que sueña con la imagen del Che Guevara y no logran. Así como hay quienes no pueden quitarse a la Virgen de Guadalupe, ellos no pueden quitarse al Che Guevara y, y, y a Pero es Fidel Castro del cerebro, ignorancia, porque el Che Guevara, o sea, no es lo que ellos se imaginan que fue, ¿no? pero no lo cuestionan, no se organizan, no Mm, existen como bueno, un partido político. la verdad es que la figura del Che durante muchos años embelezó a los jóvenes porque sí. no la vendieron como Por, muchas cosas que con el paso de los años sabemos que pues no era así. por eso, Hay lo que un, estoy diciendo es que esas imágenes a lo que llevaron finalmente, y ese es quizás el punto para mí más destacado de la pérdida de la democracia, es que en los países
en lo que el populismo, en los que el populismo o el pseudocomunismo, que no es más que fascismo de izquierda en las manos de Stalin y de todos ellos, donde ellos ganaron, todavía están ahí. No importa Bueno, cuántas décadas han pasado, ellos siguen ahí. Y yo me sí, sí, pregunto, pero no es lo bueno, mismo, no es lo mismo la Unión Soviética de 1950-60 que la Unión que Rusia, Soviética de ahorita. La Unión Soviética de ahorita o Rusia, la verdad es que Rusia ahorita es muchísimo menos importante que la Unión Soviética de hace 50 años. sí, de Muchísimo acuerdo, menos pero importante. en ¿Y el por qué es gobierno, así? Porque ha tenido un especial líder que es especialmente antidemocrático, y la democracia en la Unión Soviética ha sufrido espantosamente. Y eso ha llevado a la Unión Soviética a ser un país francamente marginal en la importancia general de las cosas en el mundo. Ahora, en el caso de China, ciertamente es la economía industrial más importante del mundo, pero también es la economía que está basada en los más frágiles soportes populares, porque es una sociedad donde no hay democracia. Y entonces no sabemos qué va a pasar en China cuando pero fabuloso crecimiento económico llegue un momento en que se transforme también en exigencias de libertad social y de permeabilidad social que van a obligar a que este catenacho que hay del poder en China se rompa, y quién sabe qué vaya a pasar. En lo cambio, en la que, India no. La India tiene 70 años de existir y ahí hay democracia, pase lo que pase. lo que sí podemos decir es que en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y probablemente en Bolivia y muchas otras naciones, sobre todo de esa magnitud bananista, estos gobiernos parecen que están ahí para siempre, que no va a haber manera de que el pueblo lo saque y el pueblo termina yéndose a otros países porque no encuentra Bueno, cómo progresar bajo estos gobiernos. Y entonces la pregunta es, ¿cuánta va a suceder? ¿Qué va a suceder en México cuando cierren las mira, fronteras? mira, en México tuvimos 70 años de un sistema que lo describió por ahí algún intelectual que originalmente era peruano y después decidió ser español, que decía que nuestra democracia era una democracia, era una dictadura perfecta. Bueno, la verdad de las cosas es que efectivamente era una dictadura con algunos visos de democracia. ¿Y qué pasó? Pues que la mitad de la población se tuvo que ir a otro lugar y se tuvo que ir a los Estados Unidos porque no se generaron las suficientes oportunidades en México. Y entonces la gente inquieta, la gente que tenía iniciativa, le buscó y se fue a otro lado. Bueno, pues no queremos aceptarlo, pero en los Estados Unidos hay como 38 millones de mexicanos. ¿Por qué? Pues porque en México no había oportunidades y no hubo oportunidades durante 70 años. Cuando se abre la democracia en México, hace aproximadamente unos 30 años, llegamos a tener cero de migración. De hecho, en México, hace aproximadamente unos 7 años o 8 años, había migración negativa. Quería decir que estaba viniendo más gente de allá para acá que de aquí para allá. Pero era ¿por ¿Qué? qué? Porque se habían abierto oportunidades. El país estaba creciendo y por eso es que es tan importante que haya democracia y la cuidemos y la supercuidemos, porque cuando no hay democracia no funcionan las cosas. Como pasó en sabemos que es la gran cosa. Pues es terrible crecer al 1%. Debemos de crecer al 5 o 6%, que es como crecen en China. Y la verdad de las cosas es que necesitamos mucho más cuidar la democracia, aunque es más trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero es necesario para que entonces sea más fácil
que las cosas florezcan. Y Todo entonces proceso. el trabajo para todos los que nos están escuchando es salir a la calle, buscar cómo organizarse. ¿Qué les podemos dar? ¿Hay algo que podamos dar? Pues yo te diría que, por ejemplo, antes de estas elecciones, todo lo que se llamó el movimiento rosa o de algunas otras formas, pues nos daba a muchas personas a pensar que había una gran, pues una gran conciencia de lo que estaba pasando y que había que cuidar al INE, había que cuidar a la Suprema Corte, había que cuidar los procesos democráticos. Y la verdad de las cosas es que pues de muchas formas y maneras, aparentemente esta administración siente que como ganaron en las elecciones, pues entonces pueden seguir con lo mismo. Y la verdad es que eso no debe de ser. Y ya les pasó en Brasil y les ha pasado en algunos otros países de Sudamérica. Y la verdad de las cosas es que eso también puede pasar en México, que Entonces, que no le aprieten tanto a este asunto, porque si despiertan al México Bronco, quién sabe qué vaya a pasar. o sea, tú crees que están apostando a que gana Trump y que los apoya. No, no, pero sería una lástima que ganara Trump, porque entonces eso garantizaría la declinación más rápida del mundo occidental, porque Así es. un hombre tan torpe y tan idiota como Trump, con las entendederas más cortas de la historia de cualquier candidato al gobierno de los Estados Unidos, con mucho además, lo que haría sería meter a los Estados Unidos en problemas y en dificultades como ya lo hizo o lo trató de hacer durante los 4 años que su gobierno fue un desastre. Y la verdad es que en ese tiempo los Estados Unidos perdieron credibilidad, perdieron ponche económico y perdieron sobre todo presencia en el mundo entero e influencia en el mundo entero. Y todo el occidente y la manera de pensar de las culturas occidentales sufrió bajo el liderazgo de Trump. Entonces vamos a Esperemos que eso no desear se vuelva a dar. que eso no suceda y vamos a desear que encontremos un camino para organizar a esa sociedad. Es que a mí me llama la atención cómo desapareció por completo los movimientos sociales en la calle de lo que era la sociedad civil organizada, como si hubiera habido un acuerdo entre Xochitl y los candidatos y los partidos No ha y todo mundo. desaparecido, ¿eh? No ha desaparecido, se siguen organizando y están determinando qué acciones van a tomar. De hecho, va a haber una marcha, no tengo ahorita la fecha, pero no ha Sí, desaparecido el movimiento como tal. ¿Qué les parece si entonces para el próximo programa buscamos los tres, buscamos qué son am, las oportunidades específicas que pudiéramos encontrar para la gente que quiere participar, que pueda participar en la creación o en la defensa eh, de la democracia o de un sistema democrático? un último comentario. Se habla de un nuevo partido y todo el mundo dice, no, hombre, eso es una locura, no hay que hacerlo y demás. Pero pónganse a ver que Morena se fundó hace nada más 10 años. Ujú. No, yo creo que un nuevo Y en partido 10 años, es lo que necesitas, un nuevo partido sin expolíticos. claro, claro que Digo, sí, eso claro que es, sí. pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo programa porque si no, ¿de qué vamos a comer la próxima semana? Entonces, o Por por ejemplo, hoy, miren, hay algunas cosas, bueno, algunas cosas que hacen pensar, cuando menos con cierto grado de optimismo de las cosas. ¿Quién le va a poner la banda presidencial a la doctora Sheinbaum? Una de las mejores economistas de la historia de México, directora de la Escuela de Economía de la UNAM, doctora en economía y una mujer extraordinaria en todos sentidos, diputada, en fin. Ella junto con Muñoz Ledo y dos o tres, junto con Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y otra persona que se me va el nombre, fueron los fundadores de todo un movimiento que se llamó Tendencia Democrática, que fue
lo que dio lugar a la creación de los verdaderos partidos de izquierda que finalmente desembocaron en el PRD y posteriormente en lo que ahora es Morena. Pero esta señora Ifigenia Martínez es quien le va a poner la banda presidencial a la doctora Sheinbaum. Y es una mujer francamente extraordinaria. Yo tuve el gusto de estar en su casa algunas ocasiones. Mayor fue compañera de escuela de mi cuñada. Pero la verdad Bueno, es una mujer extraordinaria. bueno, pues vamos a dejarlo con una nota positiva y vamos a recordar que la democracia es básicamente un valor que no podemos dar por sentado. Yo espero que este episodio por lo menos les haya arrojado algo de luz a quienes están buscando, como quién era el filósofo griego que andaba buscando con su lucecita y no encontraba sí, sí, ahí andaba buscando con la lucecita un sabio y no encontró nada, pero espero que ustedes y nosotros sí encontremos algo. Y los invitamos a seguirnos cada miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, donde continuaremos explorando temas que nos afectan a todos y buscando soluciones que nos beneficien a todos. No olviden suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones y también escúchenos en Spotify para llevarnos con ustedes a donde vayan. Y pues no dejen de acompañarnos y de promovernos. Gracias, gracias por acompañarnos y hasta la próxima cuando Diógenes es el filósofo griego que Diógenes andaba era el que con su andaba poquito, Tienes razón. Diógenes, cuando Diógenes a lo mejor encuentre algo de luz, vean la no, oscuridad que me rodea. pero mañana nos darán los últimos nombres o los siguientes nombres del gabinete. Es muy importante estar atentos. También es importantísimo estar atento a qué sucede en los Estados Unidos en la muy próxima elección, menos de 120 días. Así es que Pues muchas más que estar gracias. atentos, si conocen gente de este lado, convénzanos que es más importante la democracia que sus individuos, porque la característica fundamental de la democracia son sus instituciones. No están votando por Donald Trump o por Biden, están votando por la democracia o contra la democracia con Trump. Entonces, si es por la democracia, quien sea el candidato que no sea Trump, es el bueno porque las instituciones se van a fortalecer. Muy Si bien. votan en contra de la democracia, las instituciones se van a debilitar. Y eso es lo que ustedes deben de recordar tanto para México como para Estados Unidos. Y entonces por hoy les agradecemos su participación. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. A nombre de Eduardo Gurría, Judith Hernández y un servidor, les agradecemos su atención que no ha de ser sencillo atendernos y escucharnos tanto tiempo y contactos, detalles y altibajos. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta